Buenas tardes a todos, damos continuidad con la segunda parte de artritis séptica. En este video hablaremos sobre las manifestaciones clínicas. Entonces hay que hablar de tres cosas. ¿Cuál es la clínica característica de esta patología? Y algunas especificaciones en neonatos y en niños mayores. Entonces, lo común y lo clásico tenemos que recordar que es una patología que tiene un inicio agudo, se presenta de 1 a 5 días, se presenta con fiebre y los signos clásicos de inflamación, los que recordamos en la semiología hablábamos de la tetra de Celsius, que era tumefacción por el edema, rubor y calor por la vasodilatación y el dolor por el aumento de las prostaglandinas, y que podríamos añadir el factor de Virchow que hablaba de la limitación funcional, y quiero hacer énfasis en la limitación del rango de movimiento que es característico de la artritis séptica. Y recordar que generalmente afecta solo una articulación, no son bilaterales, y por lo general afecta extremidades inferiores, y eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Esta gráfica es de un artículo muy bonito que hicieron una revisión de 15 pacientes con artritis séptica, cuál era la región más comúnmente afectada. En el artículo, pues la cadera y la rodilla eran los más comunes, y les traigo el dato de la bibliografía. Básicamente nos dice que el 80% de los pacientes con artritis séptica corresponde a la cadera y la rodilla. Luego de estas dos le sigue el tobillo, y de pronto menos frecuente tenemos a las del hombro y las del codo. Y estas por lo general, hombro y codo, se asocian también a osteomielitis al mismo tiempo de la presentación clínica. Otras particularidades: la articulación sacroiliaca está comprometida sobre todo en niños muy pequeños, en neonatos, y la artritis bilateral, como ya dije, no es tan frecuente, y estas infecciones poliarticulares corresponden al 10% de los casos, y sobre todo son patógenos tipo Neisseria meningitis, Neisseria gonorrea y algunos casos de Staphylococcus aureus, pero en pacientes con factores de riesgo. Entonces, ahora hablemos de las particularidades. En neonatos se presenta como una septicemia con síntomas inespecíficos de irritabilidad, mala alimentación, mal estado general, pueden tener fiebre sin foco, celulitis en el área adyacente a la articulación afectada, pseudoparálisis, realmente no tienen parálisis, sino es que prefieren no usar la articulación por el dolor que pueda presentar, un edema unilateral y cambios posturales, que esto es muy característico, que prefieren estar en una posición en particular donde de pronto disminuya el dolor, y presentan irritabilidad con los cambios de movimiento, por ejemplo cambiándole el pañal, bañándolo o cosas por el estilo. Y en la foto podemos ver algo muy característico, y es que específicamente en la artritis séptica de la cadera pues puede ocurrir una hinchazón del muslo y la nalga, el muslo como lo vemos en la foto, pero lo más importante de la imagen es que tienen esta posición, mantienen una pierna flexionada con ligera abducción y rotación externa de la cadera. En esta posición disminuye la presión intraarticular, y de esta manera pues disminuye la sintomatología, y así podríamos encontrar a los pacientes. Esta es otra imagen de un paciente, un neonato, que tiene una infección por Streptococcus agalactiae y se presenta con una artritis séptica de la muñeca. Vean el edema y la tumefacción que tiene, sobre todo en esta zona. Y ahora hablemos de las particularidades en niños más grandes, en niños mayores, pues se presentan con los síntomas clásicos, también con fiebre, con síntomas constitucionales, malestar general, astenia, ainamia, falta de apetito, taquicardia. Algo muy característico ya de los niños más grandes es la cojera, sobre todo porque la rodilla y la cadera pues son las más afectadas. Dolor de las estructuras adyacentes, y estas en particular hablando de la articulación de la cadera y la articulación sacroiliaca, porque puede simular cuadros de abdomen agudo, puede simular apendicitis, en algunos casos lo reportan así, porque presentan dolor pues en zonas adyacentes, por ejemplo en la parte lumbar y en el abdomen. Y también tienen, sobre todo importantísimo, dolor a la movilización pasiva de la articulación, y esto lo debemos evaluar en todos los pacientes, ya que el dolor aumenta con los movimientos que puedan aumentar la presión intracapsular. Claramente pues aumenta la presión, y de esta manera aumenta la sintomatología. Les traigo un ejemplo en particular para la evaluación de la articulación sacroiliaca, el test de Favere, que también lo llaman la prueba de Patrick, o el test de la figura en 4. Básicamente pues cada letra corresponde a algo en particular: flexión de la cadera y la rodilla, abducción y rotación externa de la cadera, y de esta manera pues el tobillo de la pierna queda encima de la rodilla de la pierna opuesta. Básicamente estamos formando un 4, como lo vemos en la imagen. Ejercemos fuerza sobre la rodilla doblada y también sobre la cadera opuesta.
De esta manera, esto aumenta la tensión en la articulación sacroiliaca ipsilateral de la cadera de la pierna doblada, todo esto pues aumenta la presión y puede presentar dolor el paciente que presenta alteraciones en la articulación sacroiliaca. Lo llamamos test de Fabry positivo. Entonces, esto solo es un ejemplo, pero es importantísimo que podamos evaluar todas las articulaciones, primero digamos las que sospechamos que están bien y por último dejar la que sospechamos presenta la sintomatología y puede estar causando el cuadro de artritis séptica.